En este día, el Evangelio nos habla de aquel momento en el cual nos muestra cómo Juan el Bautista tenía discípulos. Aquellos que habían escuchado seguramente la predicación de Juan en el desierto y que fueron acompañándole. No solamente llegaron y se retiraron, sino que estuvieron ahí. Estuvieron con él, con Juan, en ese desierto. Pero no solamente era el escuchar, era el practicar. Y las prácticas eran prácticas judías. Una de ellas era el ayuno. ¿El ayuno para qué? ¿Cuál era el motivo de ayunar? ¿Cuál era el motivo de aquel sacrificio? Un sacrificio de conversión, un sacrificio de expiación, un sacrificio que le ayudaba a aquellos para poder fortalecer su espíritu. Porque más que ser débiles al no comer, aquellos demostraban esa fuerza, esa gracia de vencer todo aquello que muchas veces nos atormenta. Somos fáciles para comer seguramente, somos fáciles para nuestros caprichos y debilidades, pero el ayuno iba a aquellos y a nosotros en este tiempo fortaleciéndonos para poder vencer tantas tentaciones, tantos momentos de dificultad que muchas veces tenemos en nuestra vida. Por ello se acercan a Jesús y le preguntan: mira, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos. Posiblemente aquellos, como he dicho, tenían aquellos actos, aquellas maneras de mostrar su piedad, su amor, su cercanía a Dios con un sacrificio, su conversión. Pero aquellos discípulos de Jesús estaban con Jesús, caminaban con Él. Verdaderamente era un caminar con el novio, con el esposo. Tener esa gracia, esa alegría de estar con Cristo Jesús. Por eso Jesús responde: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo cuando está con ellos? ¿Cuántas veces nosotros nos separamos de Cristo? ¿Cuántas veces nosotros también hay un corazón que se entristece al alejarnos de Cristo? Cuando en la familia empieza a desorganizarse, empieza a dividirse, cuando no hay una armonía, una buena convivencia, en un momento hay sacrificios para poder ir limando asperezas y de esa manera alcanzar nuevamente la armonía en el hogar. Lo mismo con Dios. Ese alejamiento de la comunidad, ese alejamiento del estar uno con el otro y muchas veces guardar rencor, odio, reclamos en contra del hermano, ¿cuántas veces nos hace sacrificarnos para poder nuevamente retomar aquello que nos ha ido uniendo, lo que es el amor? Jesús les dice que Él es el esposo. Él no es un hombre soltero, Él es un esposo. Porque cuántas veces se ha criticado también en la iglesia que los sacerdotes no se casan, que deberían de tener familia, pero nosotros también tenemos esa gran comunidad que nos hace vivir en esa alegría y en ese gozo de poder compartir como Cristo. Él es el primero que nos enseña a no estar solos. Desde el libro del Génesis lo dice: no es bueno que el hombre esté solo, porque la soledad muchas veces atormenta, confunde y hace que uno caiga, a diferencia de estar en comunidad, vivir esa gracia de esa relación comunitaria con los demás. Y por eso Jesús se compara con el esposo, ese esposo que está con su esposa, la iglesia, que no la abandona, que siempre está cerca, pero cuando se aleja la iglesia de Cristo, busca y está triste. Y para poder retornar hay que buscar y hay que limar muchas veces esas asperezas, esas situaciones incómodas que nos van alejando. Y para ello el sacrificio, para decir: Señor, quiero retomar nuevamente este camino de seguimiento hacia ti. El ayuno no es simplemente no comer, porque alguno sin ningún sentido diría: voy a ayunar. ¿Por qué? Porque quiero ayunar. Hasta en lo físico, en lo actual. ¿Cuántos en un momento están a dieta por enfermedad o simplemente por mejorar las características de su cuerpo? Se sacrifican. El ayuno siempre es un sacrificio, pero tiene un motivo. Para el enfermo, el poder tener la salud. Para aquel que quiere mejorar su cuerpo, tiene ese fin, el verse mejor, el verse de una manera mejor ante los demás. Pero el cristiano, ¿cuál es el motivo por el cual ayuna? Tiene que tener uno. ¿Cuál? El amor de Cristo. Quiero realmente retornar a ese amor del esposo de Cristo Jesús, ese amor a la comunidad, ese amor al encuentro con los demás. Pidámosle pues en este día al Señor nuestro Dios que nos ayude a encontrar ese sentido de que nosotros también tenemos sacrificios actualmente, el ayuno, la oración, la limosna, aquel miércoles de ceniza, cuánto lo meditamos, para poder verdaderamente convertir y transformar nuestro corazón y de esa manera alcanzar la santidad. Porque no tiene sentido el ayuno, no tiene sentido la limosna, la oración,
si no buscamos ser santos, si no buscamos ser perfectos, si no buscamos verdaderamente ser hijos de Dios? Pidámosle pues en este sábado y en este mes de julio al Señor que nos vaya ayudando y fortaleciendo en la fe para alcanzar las gracias y los dones que el Señor da a aquellos discípulos fieles que siempre viven en gracia, en paz, como discípulos junto al esposo que es Cristo Jesús.